El mundo tiembla. ¿Cuánto falta para el caos global? Un mundo convulso. Claves geopolíticas para el siglo XXI. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy para mí es un gran día. Mañana salen en todas las librerías Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Mi nuevo libro, mi tercer libro, en el que doy un salto temporal de Cayo Mario y la antigua Roma. Ya di un salto al Imperio Español, a la Nueva España con la frontera norte, y hoy me quedo en los tiempos actuales, eso sí, con una visión de historiador, porque la historia es mi verdadera pasión, la actualidad, la geopolítica es una nueva inspiración. Para mí fue un gran reto empezar a hacer programas de actualidad ya en enero del 2022. Había hecho alguno previamente en el canal aquí canal de historia. Este de actualidad surge posteriormente cuando la vorágine de noticias, la vorágine de enfrentamientos, conflictos, hace que haya que empezar a prestar atención al foco del mundo convulso. Y es lo que me inspiró a escribir este libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Podemos decir que es un pequeño manual de instrucciones para intentar entender cómo funciona este mundo. La idea del programa, como ya siempre vemos aquí en Hablamos, es que vosotros me preguntéis, en este caso, sobre geopolítica, actualidad y este mundo convulso. Voy a mostrar, no voy a hacer una presentación como tal, porque eso lo voy a hacer en físico, en persona, como hice ayer en Gijón, en Oviedo, perdonar, la Fundación Gustavo Bueno. Y en breve, en Gijón, el día 9 de diciembre, voy a hacerlo en el Ateneo Jovellano. Es una charla sobre el mapa convulso. Me centraré en los conflictos por ámbitos geográficos. Y el 29 de noviembre estaré en Oviedo presentando en una librería, en Pasapáginas, mi nuevo libro, que invito a la gente asturiana y de cerca a acercarse a la librería Pasapáginas. Estoy buscando ahora mismo, perdonadme que a veces me pierdo cuando busco pantallas a la vez que hablo, soy una persona limitada. Este libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas. La idea es intentar explicar qué es la geopolítica, algo que está muy hablado, todo el mundo oye hablar de geopolítica, intentar adentrarnos en la que es la geopolítica, algo que ya existía en la antigüedad, se conocía de otra manera, era conocer el espacio, conocer la geografía. Alejandro Magno, cuando se expandía su imperio desde Macedonia, ¿no?, hasta la India, era conocedor de la importancia de la geografía. Cuando se tuvo que retirar de la India y volver a zona de Persia, el desierto de Gedosia fue un gran barrera natural para sus ejércitos, pero ya lo sabía cuando se enfrentó a ese riesgo. La realidad es que la geografía siempre marca, pero la geografía marca no solamente por la dificultad para los ejércitos de avanzar, sino también por lo que esconde bajo sus arenas, bajo sus bosques, las materias primas, la energía, pero también la geografía no solamente es la geografía física, sino la geografía humana. Y aquí entramos la población, las migraciones, son elementos que afectan también a la geopolítica actual y de siempre, ¿no? Es decir, si ahora hablamos de migraciones, no podemos olvidar que el ser humano es un ser migrante, ¿no?, que surge en África y migra. Pero también hay que entender que a veces las migraciones, cuando son masivas, se convierten en invasiones. Por ejemplo, el caso de los visigodos, que fueron empujados a su vez por los hunos contra el limes romano. Y al final entraron en Roma y poco a poco fueron tomando el poder de Roma, ¿no? La idea es entender que la historia nos da claves, nos da instrucciones para entender el presente.
También el reto de este libro es intentar contar algo que nada más acabar el libro puede quedarse anticuado. Por eso lo hice como claves. Y yo creo que eso, el que lo lea, va a entender que es una especie de manual de instrucciones. ¿Vale? Yo voy a poner después el índice y vamos a intentar profundizar un poco en él. ¿Dónde se consigue? En todas las librerías, importante, ¿vale? Paco, esto daría para hacer un libro entero, ¿no? Que sería la seguridad y la defensa española, ¿no? La necesidad de nuestras Fuerzas Armadas, la necesidad de un implemento de la defensa española más allá del 2%, y también el papel que tenemos en la OTAN, ¿no? Aquí hay que diferenciar siempre el Estado del gobierno, ¿no? El Estado español forma parte de la OTAN, de la órbita atlantista, y los gobiernos pueden tener ciertas derivas de una manera u otra. Pero el Estado, por ahora, mientras no abandone, ¿no?, la OTAN, sigue siendo un miembro de la OTAN, aunque no nos llevemos bien a lo mejor con algún miembro de la OTAN, ¿no? También puede ser, por cierto, que algún miembro de la OTAN tampoco se lleve bien con nosotros, ¿no? El terreno manda, efectivamente. Es verdad que ahora con las tecnologías aeroespaciales, ¿no? Puede perder cierto valor el terreno, pero al final estamos hablando de otra geografía, que es la geografía espacial, ¿no? Que al final también hay que partir de que el mundo es ajedrez en 2 dimensiones, ¿no? Ahora es un ajedrez en 3 dimensiones. Y podemos ir incluso a una 4ª dimensión virtual, con todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, la seguridad informática, la guerra en la zona gris, todo ese 4D sería el elemento que intento explicar en este libro, Un mundo convulso. ¿Va a haber bombardeos en Venezuela? Bueno, eso lo podemos dejar para el final, pero puedo decir que hay un porcentaje muy alto, más de un 70% de posibilidades. Si la pregunta fuese, ¿habrá una invasión terrestre? Eso ya tengo mis dudas. Y ahí ya no me aventuro a más de un 50, un sí o un no. Es decir, en este caso, Estados Unidos ya habló de acciones cinéticas y esos son bombardeos, ¿vale? Cuando hablamos de acciones cinéticas, siempre se entiende por bombardeos. Lo que pasa es que no van a producirse a lo mejor muy rápido, va a tardar un tiempo para ver si con la presión el gobierno de bolivariano de Venezuela empieza a romperse desde dentro, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar ahí más adelante. Quiero explicaros un poquitín de qué va el libro, ¿no? Solamente viendo el índice, no vamos a hacer spoiler, ¿no?, de mi libro yo mismo, ¿no? Que lo hagan los lectores cuando lo lean. Aquí tenemos un poco este índice, ¿no?, de geopolítica del mundo convulso, ¿no? El libro está dividido en partes, ¿no?, que al final son formas de empezar a explicar, ¿no?, en las claves geopolíticas, ¿no? La primera parte empiezo a explicar qué es la geopolítica, ¿no? Pensar el poder con mapa en la mano. Eso sería la primera parte del libro. Aquí. En el que podemos ver qué es la geopolítica, las teorías clásicas y también la geopolítica tras el 2001, ¿no? Ese desorden que pone fin a los sueños, ¿no?, del fin de la historia, de las alianzas de civilizaciones. Ese 2001 con el 11S marca un fin del mundo Alicia que se había empezado a crear en la década de los 90 gracias a la unipolaridad, ¿no? Es decir, Estados Unidos como única potencia mundial. Y llevaba a pensar que los conflictos iban a ser todos de pequeña escala contra grupos rebeldes, grupos guerrilleros, pero no grandes enfrentamientos porque nadie iba a ponerse a enfrentarse a la única potencia. Con el 11S hay un cambio, después viene lo que pasó en el 2019-2020 con la enfermedad,
que no quiero decir la palabra porque si no me ponen ahí un aviso. Y después viene lo que cambia todo, que es el 2022, ¿no? Cuando las potencias que quieren un mundo multipolar se enfrentan a la potencia estadounidense, que empieza a estar de capa caída, o creen que está de capa caída debido a la retirada desastrosa de Afganistán. Y ahí empieza todo el mundo multipolar a intentar equilibrarse, ¿no? El tema es que cuando hay muchos polos es imposible un equilibrio. Para que exista un equilibrio existe la bipolaridad, es decir, el polo positivo y el polo negativo que tienden hacia el equilibrio. Y eso es lo que puede llegar a pasar cuando el mundo multipolar tienda a crear dos alianzas, ¿no? Como pasó en la Guerra Fría. Dos alianzas tan potentes que puede que no lleguen a enfrentarse nunca. Pero bueno, eso ya sería parte del final de mi libro. Tenemos este segundo parte, que estaría formado por el capítulo segundo y el capítulo tercero, Geografía del poder, claves estratégicas, en el que explico un poco lo que es la geografía. Yo como graduado en Geografía de Historia, me es imposible entender la historia humana sin comprender el marco geográfico en el que se produce. Montesquieu, que es famoso por sus teorías políticas, ¿no? También era un famoso vinicultor y él decía que los hombres, las culturas, son como el vino, dependen del suelo donde nazcan, ¿no? Básicamente lo que quiere decir esta frase, ¿no?, es que al final la geografía nos marca, la geografía nos impone nuestra cultura. De hecho, las culturas son la adaptación del ser humano al entorno donde vive, ¿no? Y esas influencias dan lugar a distintas culturas humanas, ¿no? Y básicamente es lo que a un geógrafo, en mi caso un historiador geógrafo, porque tengo las dos, visiones, ¿no?, de geografía e historia, porque no todos los que estudian la carrera de historia tienen esa parte en sus programas educativos de geografía. Pues, desde el punto de vista militar, en mi libro intento explicar la geografía del conflicto, ¿no? La importancia de los buffers, los colchones, las fronteras, qué son exactamente las fronteras, qué tipos de fronteras hay, los cuellos de botella en las comunicaciones, las zonas tapón, zonas de disputa, el mar como lugar de conflicto, no solamente la tierra, el espacio, muy importante. Y también en este libro, en este capítulo, en el capítulo tercero, hablo de las doctrinas de poder, ¿no? Es decir, cómo los gobiernos, cómo los líderes hablan en el lenguaje del poder, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablo de la famosa doctrina Dime, que la explico en el libro. También hablo de la influencia o la lucha por las mentes con las guerras del relato, los think tank y todos los organismos, digamos, encaminados, ¿no?, a vender la imagen que tenga el poder concreto para sus ciudadanos, pero también para los rivales. En el capítulo cuarto, dentro de esta parte tercera, hablo de las guerras del siglo XXI. Los seguidores habituales del canal conocéis muy bien que llevamos haciendo un seguimiento en profundidad, ¿no?, de la guerra de Ucrania, pero también de otros conflictos, y hablamos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el conflicto y las novedades tecnológicas, ¿no? Estas guerras que estamos ahora librando, ¿no?, guerras de la guerra relámpago al conflicto prolongado, una guerra de desgaste, también los tipos de guerra que existen en la actualidad, ¿no?, las guerras grises, las guerras de la amenaza de la zona gris, guerras totales, guerras asimétricas, guerras, por ejemplo, regionales frente a guerras totales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de las narrativas, de la guerra que no es guerra, sino es una guerra, digamos, en el conflicto, en el relato. Y en la parte de la guerra del siglo XXI, que aquí en el índice se ve mejor, en el índice del libro, está todo lo que tiene que ver con la evolución de las guerras proxy, las guerras de drones, las guerras de la IA,
algo que preguntan ahora en el chat, ¿no? Si hablo de la IA, sí, le doy mucha importancia a la IA porque para mí de aquí a, bueno, ya es, ¿vale? No tengo dudas de que ya es, pero de aquí a 3 años vamos a ver una revolución total en el arte de la guerra, vamos a ver cada vez más sistemas autónomos en el campo de batalla. En Ucrania ya vemos muchos drones aéreos, drones navales y cada vez más estamos viendo vehículos terrestres no tripulados, ¿no? Poco a poco estamos viendo que se dotan de armas, no solamente son kamikazes, sino que ya tienen ametralladoras acopladas, tienen lanzacohetes, tienen lanzamisiles, para convertirlos en soldados de primera línea. Esto lo vamos a ver de una forma revolucionaria en poco tiempo, cuando los robots sean manejados de forma automatizada por una IA, veremos un escenario de guerras muy distinto al que estamos viendo ahora mismo, pero será en poco tiempo. No quiero decir una década, sino menos todavía. Después, la parte más interesante del libro para mí es la que empieza en el bloque tercero, que es con la energía, la sangre que mueve al mundo. En esta parte me meto de lleno en el tema de qué es lo que mueve al mundo, ¿no? Es decir, el mapa energético. Y ahí empiezo a hablar del petróleo, del gas, por supuesto, yo no olvido la importancia que tienen. Hablo de los oleoductos, gasoductos, rutas comerciales, países productores, países exportadores. También hablo de energías que no desaparecen, aunque en algunos países quieran que desaparezcan. En la mayor parte de los países está creciendo la energía nuclear. También hablo de la energía nuclear de fusión, que es el futuro, que cuando se logre vamos a estar ante un cambio total en la concepción de la energía. Hablo de la tabla periódica del poder. Aquí me meto en profundidad a analizar las tierras raras, todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministros, el refinado, el control de la distribución de los productos esenciales para la electrónica. Y, por ejemplo, también cuando hablamos de la posibilidad de que España o Europa tengan ciertas materias primas estratégicas, pues hablo también de la polémica que hay en España sobre la no extracción de ciertas materias primas. También hablo de algo que es las minas de sangre. Hoy mismo se habla o se publica en los medios de comunicación una noticia, un desastre, que es un derrumbe en una mina de cobalto en el Congo. Fallecen 70 personas, otros dicen que 40, pongamos 40 o 70, son muchas vidas truncadas por sueldos miserables, pero claro, muchos manipulan la información y dicen que Occidente, el capitalismo, cuando realmente es un tema mucho más complejo. Son minas artesanales cuyos productos los venden al único comprador mundial casi que hay, que es China. China es el 90% del cobalto mundial lo compra, lo refina y lo vende China. Y por tanto, al final el discurso es un poco complicado, ¿no? Porque era culpar a Europa, a Estados Unidos, y al final la realidad es que no va por ahí los tiros. Sí, al final llegan a decir que el culpable es el que compra el teléfono móvil. No, porque el teléfono móvil se podría haber comprado a una mina legal de cobalto en el mismo país que sí que cumple los requisitos legales de la minería industrial, que las hay. Eso sí, es mucho más caro el cobalto. Pues seguimos analizando esas claves geopolíticas. Me meto en la soberanía de la era digital, los chips, los datos y la nueva geoestrategia. Aquí es muy importante todo lo que tiene que ver con el control, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hablo, como no, del 5G, de la fibra óptica, los satélites, la tecnología y la guerra, el software. También me meto en el tema de la vigilancia a través de las nuevas tecnologías, el panóptico, que todo lo ve, algo que era el sueño de los sistemas autoritarios en el siglo XIX y ahora, gracias a los teléfonos, las cámaras, los sistemas del buen ciudadano por puntos o otros sistemas de vigilancia, va a ser más posible.
Hablo de algo que no se puede olvidar, que es la guerra por el control del agua. Por muy modernos que seamos, mucha tecnología que queramos decir, el agua es esencial. Nadie vive sin agua, ninguna industria funciona sin agua casi. El 70% del agua dulce se utiliza para la industria, no para industria y agricultura, y no para el consumo humano, lo quiero decir, porque cuando falte agua, no solo cae el ser humano que bebe agua, sino todo el sistema industrial que está alrededor. Hablo del estrés hídrico, hablo también de los acuíferos, el agua subterránea, el poder invisible, las luchas por el control del nacimiento de los ríos, y pongo ejemplos de todo esto. Demografía, migraciones, los pueblos en movimiento. Hablo del problema que hay de el planeta con distintas zonas de nacimientos y de muertes, distintas tasas de crecimiento y de migraciones, es decir, migran países en los que tienen muchos hijos hacia lugares donde no hay hijos. A veces no es así, sino que emigran entre países con muchos hijos a lugares que tienen muchos hijos pero tienen más economía. Lo importante es entender que las migraciones tienen lados positivos porque cubren necesidades del mercado laboral de algunas sociedades, pero también tienen problemas muy graves de choque cultural. ¿Cómo se asimila a esa nueva población? ¿Hasta qué punto una población puede asimilar un porcentaje de nuevas formas de ver el mundo? ¿Hasta qué punto una sociedad desaparece o es diluida con una gran inmigración? ¿No? Esos son dilemas que parece que se quieren olvidar, pero nos llevarán siempre a un escenario de reacción por parte de las sociedades que reciben un gran número de migrantes. Hoy me llamó la atención una publicación de un político español que está ahora mismo en China. Él debe tener 48 años y está invitado como joven político, ¿no? Cosas interesantes. Y hablaba de que en China, al contrario que en Estados Unidos, que está totalmente putrefacto Estados Unidos, con problemas de migración, él decía, claro, que China gestiona muy bien todo, pero claro, China gestiona muy bien todo porque no tiene casi migración. Es un país al que la gente no emigra. El porcentaje es bajísimo. Tiene menos de un 0,5% de personas nacidas fuera de China, mientras que Estados Unidos tiene un 25% de personas que nacieron en otro país. Por lo tanto, es lógico que el problema migratorio lo tenga Estados Unidos, lo tenga Europa y lo tenga España. Y no lo tenga China, que no va nadie allí. Y los pocos que van en situaciones llamativas, no van a realizar impactos culturales masivos, porque son muy pocos los que migran. De hecho, si os fijáis, tienen más migración Rusia de las repúblicas centrales asiáticas, ¿no?, que la gran China. Es decir, esto es importante entender, no pueden tener problema porque no tienen. Es como cuando dijo el Irán que ellos no tenían problemas con la homosexualidad, ¿no? Pues seguimos un poco viendo el libro, que espero que a alguno le apetezca echarle un ojo. Otra clave para entender los conflictos son las religiones, las etnias y las guerras de identidad, ¿no?, que al final es un conflicto que se suma a todos los demás factores, ¿no? Esto de minorías bajo tutela, ¿no?, es interesante porque a veces es la excusa que pone un gran país para operar o atacar a su vecino en ayuda o rescate de la minoría que está perseguida. Y entonces esas minorías bajo tutela son espadas de Damocles geopolíticas, ¿no? En esta parte me metí también para entender la situación actual, hay que entender lo que está pasando en las sociedades occidentales, ¿no? El populismo, la polarización de las sociedades, ¿no?, la ruptura de los consensos, el fin del centralismo político, debido en gran parte a los mensajes polarizantes, ¿no?, que se fomentan a veces por los algoritmos. Yo ahí lo creo perfectamente, porque cuanto más extremista eres, más triunfas en este mundo de las redes sociales, ¿no?
Aquí tenéis un poco qué es el populismo, explico lo que es, pongo ejemplos. Alguno puede que no le guste el ejemplo, que me baso en un político, pero mi idea es explicar un político que sirva para explicar a todos los demás, ¿no? Después, ya finalizando el libro, El mundo que viene, hablo de 5 escenarios, 5 posibilidades, porque no me aventuro a decir ninguna, y yo digo 5 posibilidades para entender qué puede pasar en los años venideros, ¿no? Que no lo voy a contar, porque eso está para que leáis el libro. Y me animo a mí mismo, viendo si os gusta el libro, a escribir un segundo libro basado en otro enfoque de la geopolítica más de escenarios geopolíticos, ¿no? Pues esto es un poco la idea del libro, Un mundo convulso, que os llevo mareando mucho tiempo con él. Ahora ya va a estar en las librerías. Si queréis saber dónde voy a estar yo y dónde podéis verme en persona, asistir a alguna charla que logre organizar, porque la verdad que para mí es muy difícil organizar charlas. Yo no tengo nadie que me patrocine, nadie que me invite a muchos actos, y por lo tanto, de forma así casera, si logro organizar presentaciones de libros en centros culturales, presentaciones en librerías, os lo iré marcando aquí en charlas y conferencias. Hay una agenda y podéis ver dónde estaré aquí explicando Un mundo convulso. Por ejemplo, Gijón, en marzo, perdonad, el 9 de diciembre. En Madrid estaré el 19 de diciembre en la librería Tercios Viejos, y la agenda iré llenándola. Estoy pendiente de otra presentación en la Casa del Libro de Oviedo, en el 28 de noviembre es la presentación oficial del libro, ¿vale? Pues acaso alguien está por Asturias, en Pasapáginas, en la calle del Rosario de Oviedo. Iré haciendo más cosas. Si alguien tiene conocidos que tengan alguna asociación cultural o algún lugar en el que se pueda hacer una charla y se pueda organizar, pues me lo decís. O si no, ver en un pueblo un bar en alguna ciudad y hacer un acto allí para contaros, ¿no? Qué es el mundo convulso, ¿no? ¿Qué tal la feria no solo militaria? Muy bien, la verdad que fue una experiencia muy agradable. La verdad que fueron muchos verunarteros a saludar, gente que fue profeso allí a Parla desde varios rincones de Madrid a saludar. También me impactó mucho que fueron varios chicos de 15, 16 años lectores y oyentes habituales del canal, fueron allí a coger el libro Un mundo convulso y a tenerlo dedicado porque habían leído los otros dos y les había gustado, chicos de 15 y 16 años. Fueron también muchos belungarteros y gente que pasaba por allí sin saber que estaba yo allí y me reconocieron. Y la verdad que es muy agradable, ¿no? Saber que se valora mi trabajo y que la gente les sirve para hacer la vida más agradable cuando trabajan. Gente que les acompaño en los viajes, gente que les acompaño en los momentos duros de su vida con enfermedades, problemas a veces de depresiones, y les acompaño en estos momentos duros. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Lo de llenar el Bernabéu, como que si consigo llenar el auditorio de 50 personas, para mí es un gran éxito. Yo no tengo grandes expectativas en ese tema. Te vi en Militaria, un placer conocerte. El regalo del libro le gustó mucho a mi hermano Ernesto. Ahora sí que, vale, ahora me acuerdo ya quién es tú, sí. Pues un saludo, Pedro. En el mundo viajan más las mercancías que las personas. Eso sí que son auténticas migraciones. Cierto, se mueven miles de millones por barco normalmente, y sí que es importante entender las rutas comerciales. De hecho, mirad, os voy a enseñar en mi libro una cosa que está muy bien, es el tema visual, ¿no? Hay estos cuadros de mi amigo José Manuel, que es el creador de GeoPIF, que le da un toque muy bueno al libro porque se ve visualmente muchas de las cosas que
que intento explicar. Hablando de las rutas comerciales, tengo mapas como este, desarrollando un poco los puntos estratégicos del comercio internacional. Es decir, yo creo que es importante ese plano visual en un libro de geopolítica, ¿no? De geografía. Pues voy a ver si hay algunas preguntas y recordar que si queréis el libro en cualquier librería, mañana en teoría tienen que estar. Si alguien lo ve en una librería, que me mande una foto, que la ponga en redes sociales y me etiquete a ver un artist para ver dónde está mi nueva criatura, que me hace mucha ilusión verla en las librerías. También lo podéis comprar el libro en el enlace que pongo en la descripción. Y si lo queréis firmado y dedicado, en mi página web me lo podéis pedir, franciscogarciacampa.com/libros. Pues vamos a ver qué preguntinas tenéis por ahí y... ¿Va a haber bombardeos en Venezuela? Ya lo expliqué, ya creo que está resuelto. ¿Qué implicaciones tienen los F-35 para Marruecos? ¿Se han convertido en mejores aliados para Estados Unidos que nosotros? Pues a ver, no te voy a decir que no. El problema es, ¿dejamos de ser buenos aliados nosotros de Estados Unidos? Es la pregunta, más que al revés. Hay que hacerse esa pregunta a veces también, ¿no? Es decir, no siempre es culpa de uno, sino de los dos. Marruecos siempre fue un buen aliado, y esto no podemos olvidarlo, que para Estados Unidos, incluso previamente ya a principios del siglo XX y antes, había buenas relaciones de Estados Unidos con Marruecos, ¿vale? Es importante entender que el único gran aliado que tiene Estados Unidos en África es Marruecos. Pero los F-35 hay que recordar que si los compra Marruecos es que también España no los quiso comprar. Y lo dijo claramente nuestro gobierno, ¿no? Por lo tanto, Marruecos no es que sea mejor aliado, sino que está siendo mejor cliente. Y eso con Donald Trump, que es una persona que se basa en el business, creo que es una forma también de acercarte a él, ¿no? Disculpa, ¿qué dijo Campas sobre si habrá bombardeos en Venezuela? Bueno, lo que dije que la nueva operación militar habla de ataques a instalaciones terrestres. Y los ataques se harán de forma cinética, es como se dice ahora de forma fina, los bombardeos. Yo no creo que haya muchas operaciones de desembarco en territorio venezolano, a priori. Primero va a haber bombardeos a instalaciones, aeródromos o puntos que consideren del narcotráfico. Y si después eso no funciona, irán escalando a atacar sistemas de comunicaciones del ejército bolivariano, algún punto simbólico del régimen para dar un mensaje, ¿no?, al régimen. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. No creo que haya una gran invasión, porque tampoco es lo que dijo Estados Unidos. Y hablan también de Colombia, ¿eh? Y hoy mismo, cuando le preguntaron a Trump sobre México, dijo que México no era exactamente lo mismo que Venezuela, como diciendo que el gobierno de México no es un gobierno narcoterrorista como él define al de Venezuela. ¿Crees que pasará el día que caiga Maduro? ¿Habrá gobernabilidad o guerra de guerrillas? Bueno, ahí depende cómo caiga el régimen. Si el régimen cae internamente por una división interna, las guerrillas puede que no existan. Si existe una operación militar estadounidense, entran en el territorio, lo invaden, podemos decir, e imponen un gobierno, sí que puede haber ciertos grupos de resistencia bolivariana que se vayan a los bosques, a la selva, a las montañas, a luchar, o en las propias ciudades, ¿no? Pero yo creo que la apuesta es que caiga el gobierno. ¿Crees que China marcará un antes y un después de conseguir convertir el torio, el uranio? ¿Crees que determinará más a la vida civil o a la militar? Bueno, el torio ya se está empleando para generar energía nuclear de forma, digamos, de prueba, ¿no? Y es mucho más barato y eficiente. Mi amigo José Manuel Cueto, que un día lo voy a traer para que hable del torio, que hizo un buen artículo en GeoPIF, lo explica. Y es una forma que podríamos empezar a usar nosotros, porque el torio es más sencillo de conseguir y es menos peligroso, digamos, radioactivamente. China también está probando a sacar uranio del agua del mar, que aparece de vez en cuando. O sea, por lo tanto, ellos no van a abandonar la energía nuclear. Aunque haya lobbies
que aquí presionen para que los abandone, ¿no? Don Francisco, ¿cómo es que ustedes, los Ucrootan, repiten todos con puntos y comas cómo un país con la economía destruida y FAB 3000 y artillería pueden resistir una derrota inminente y ustedes mintiendo? A ver, las FAB 3000, te explico, es una bomba más vieja que el Carolo, que se les ocurrió a los rusos 35 años después instalar el pack que Estados Unidos instaló a todas sus bombas tontas en la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, la primera. Es decir, Estados Unidos ya inventó eso hace 35 años y Rusia lo está empezando a hacer ahora. Por lo tanto, tampoco me vengas aquí que eso es un gran invento, ¿vale? La FAB, lo que pasa, claro, sí, que te complica la vida al pobre desgraciado que está debajo cuando impacta una bomba. FAB 3000 pocas lanzaron, ¿vale? Y bueno, Ucrotan, sí, muy bien esto. Pues Daniel, si leíste el libro, ¿dónde lo compraste? Porque todavía no está en venta todavía. Sí que estás en algún lugar de Hispanoamérica para saber si está a la venta. Francisco, ¿no crees que es un poco, en poco tiempo vamos a ver tropas europeas, en especial españoles, reforzando al ejército marroquí en su frontera sur, Sahel? Un saludo. Pues no os digo que no, no os digo que no, porque yo a un programa... Espera, ¿eh? Esperad un segundo, ¿eh? Espera un segundito, que estoy buscando el programa, ¿eh? Ya encontré el programa, ¿vale? El 12 de agosto del 2022, 12 de agosto del 2022, hice un programa con mi amigo Lucas Martín, que ahora está, bueno, ya missing por temas de trabajo, no puede hacer los programas. Hicimos este programa, el Sahel, la frontera de arena se desmorona. La importancia del Sahel, que la gente no le da valor, es ese, es que es una barrera contra los grupos yihadistas que surgen en el Sahel. Y si cae y está cayendo, ¿no? Esos estados que se habían logrado estabilizar, ¿no? Tras una operación aerotransportada francesa, por ejemplo, Mali. Pero los golpes de Estado producidos en el 2023 para imponer unos regímenes militares no democráticos como lo que había antes, no lograron acabar con los grupos yihadistas, ni tampoco con los grupos tuareg independentistas. Y ahora mismo, por ejemplo, Bamako está a punto de ser completamente cercada por las tropas yihadistas, ¿no? Y tuareg. Entonces, ¿qué pasará? Pues claro, si cae esos países, son tomados por grupos yihadistas, la frontera ya va a ser Marruecos, va a ser Argelia y es lógico que haya que intentar ayudar a nuestros vecinos del sur, primero para que no tengan ellos un caos y ese caos no produzca el efecto dominó que os conté antes con los visigodos y los hunos, ¿no? Y el limes romano. ¿Va? ¿Cómo ves la transición de Marruecos y el nuevo príncipe? ¿Cómo puede afectar las relaciones con España? Bueno, por ahora se habla de una sucesión pactada de alguna manera. Se cree que el padre quiere dejar las cosas bien resueltas para que el hijo tenga una transición menos peligrosa. Poco se sabe de él, la verdad. Yo no sé qué relación tiene con España, tampoco me lo dejaron bien claro ni Sonia, que estuvo por aquí, ni tampoco Zembrano, que vino también a hablarnos de Marruecos hace 15 días. Os invito a ver los programas, ponéis Marruecos Bellum Artis y veréis muchos programas. Yo creo que la idea es que si Marruecos no es estable, vamos a pagar nosotros la inestabilidad. Es decir,
Los mayores cembreros, sí, justo, sí. Los mayores perjudicados es nosotros. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que Marruecos sea estable. Que son tantas cosas. Se me van a veces las cosas más sencillas con tantos datos que tengo en la cabeza. ¿No crees que Marruecos es una bomba de relojería? Pero para Marruecos. A ver, Marruecos tiene un problema interno importante. Una población joven sin futuro. Una islamización también, que no es controlada a lo mejor por el Estado de forma correcta, porque no puede, porque hay mucha desencanto y el islamismo radical se convierte en una vía de sueño, ¿no? Y deseo de una mejora, pero lo vamos a pagar nosotros. Y eso es el problema que hay. Belungartis, pero todo el rey marroquí ha añadido territorio a su país. El abuelo el Izni, el padre el Sáhara. ¿El hijo qué pedirá? Bueno, Ceuta y Melilla, pues el problema es que se lo damos, ¿no? Es decir, no creo que vayamos por ahí. A ver, una cosa, si no queremos dar Ceuta y Melilla, tenemos que tener un ejército que se imponga. Si ve que tenemos un ejército que no tiene ni para mantenerse un portaaviones con aviones, puede que los invadan. Si tenemos un portaaviones lleno de aviones o dos portaaviones llenos de aviones, pues a lo mejor ya se lo piensa antes, ¿no? Don Francisco, todo lo que hace el Imperio del Norte está de maravilla para ti, ¿verdad? Pues no, tú creo que, Daniel, no has visto ni un solo programa mío. Es que ni uno. O sea, estás aquí, pero no me oyes. Yo critico a Trump en todos los programas, creo. Creo que en todos los programas critico a Trump. Eso sí, también digo lo que hace bien. O sea, os podéis entrar, unos me decís que soy antitrampista y otros que soy trampista o proamericano, no sé, bueno, no, yo tengo un problema y no me entero de lo que digo, o la verdad, cuando leas mi libro, ya que lo compraste supuestamente, vas a ver que hablo de Trump y no hablo muy bien tampoco. ¿Por qué perdemos el tiempo en guerras ajenas si no estamos expulsando a los inmigrantes y prohibir el Islam en Occidente? Bueno, es más complejo el tema. El Islam no se puede prohibir en un lugar en el que la Constitución establece la libertad de culto, ¿vale? Yo tengo claro que Europa tiene una historia y unas raíces judio-cristianas que hay que mantenerlas, pero no es tan fácil esto de expulsar, no expulsar. Hay que limitar la entrada y hacerlo de forma legal, fomentar a lo mejor también la inmigración de países culturalmente afines, pero algo que hablo también en mi libro es un poco como los extremismos, ¿no? De un lado, aquellos de puertas abiertas y por otro lado, los de puertas cerradas, no entienden las dinámicas tampoco de las sociedades. Toda sociedad tiene cierto movimiento, nada es totalmente abierto y nada es totalmente cerrado. Es un término medio la virtud, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tenemos que ir. Regulación de fronteras, solo se puede entrar con papeles y con permiso, una cuota, cada país que lo arbitre como quiera, pero impedir totalmente el movimiento de personas es algo que es muy complejo. Es decir, la historia nunca, que yo sepa, ha asistido durante mucho tiempo a esa posibilidad porque al final las dinámicas son otras. Se producen de una manera u otra migraciones, ¿no? Es decir, es muy difícil impedirlo. Otra cosa es fomentar que vengan gente que no quiera trabajar y se le dé dinero por no trabajar. Y eso lleve a un movimiento de personas que vengan sin un objetivo laboral. Pues eso no se puede permitir. Pero eso es regulación, no es prohibición. ¿Qué puede significar para Trump la votación del Senado para desclasificar los archivos Epstein? ¿Podría Trump bloquearlo? Bueno, claro que puede bloquearlo. Si tiene mayoría, lo va a bloquear. El problema que tiene es que gran parte de los republicanos están a favor de verlo, porque él prometió a sus MAGA que él iba a mostrar todo. Y acuérdate, eso tú te acordarás claramente, que al mes más o menos de ganar empezaron a sacar archivos del caso Epstein y se lo habían dado a unos youtubers para que diesen información sobre el tema, pero no dieron lo importante, dieron lo que les interesó, ¿no?
Hola Francisco, la disque energía verde o hidrógeno verde gastará más agua como nunca antes y lo cuántico. Un plan en todo su apogeo. ¿Estás de acuerdo? Saludos de Santa Marta en Colombia. A ver, sí, a ver, el hidrógeno verde es una posibilidad. A ver, es importante entender, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. El hidrógeno lleva consigo gasto de energía para transportar energía y ser empleada. No es una fuente de energía. El hidrógeno, salvo que consigas hidrógeno natural, que lo consigas en alguna capa del subsuelo, hidrógeno natural, ese sí sería energía, porque no te costó producirlo. Pero el verde, el marrón, el negro, el que está producido por el hombre, es un vector. Lo que hace es, coge energía, la almacena en un nuevo producto que sirve después como fuente de energía. Por lo tanto, sí, va a tener muchos problemas. Las baterías también tienen su problema. Hola Francisco, ¿qué se sabe sobre el ataque ucraniano con los flamingos? Gracias por tenernos siempre el día. Vale, los flamingos hubo uno, si no recuerdo mal, a Novorossiysk hace unos días. Hoy no sé nada. Hoy, si es ahora mismo, no lo sé. Lo busco ahora mismo. Pero el último ataque con flamingos, supuestamente que yo... No, con flamingos no, perdonad, con Poseidón. Eran Poseidón. Poseidón. Lo de Novorossiysk. El flamingo, que yo sepa, a ver si hubo algún ataque hoy. Esperad a ver. Ahora mismo no estoy, porque estoy hablando con vosotros. No hay nada nuevo, ¿no? No, los que hubo eran con Poseidón en Novorossiysk. A ver, espera. Bueno, dime dónde es el ataque, porque yo no tengo ese ataque. Sí. Ne no, Neptune. Los Neptunes fueron los Novorossiysk, justo esto, sí. Que me estoy yo liando mucho. ¿Qué solución puede tener el conflicto Ucrania-Rusia? No veo una solución posible ahora mismo. Bueno, yo lo que veo es lo que Galat dijo hace mucho tiempo, un estancamiento del frente, un alto el fuego, que se establezca una línea de limitación, que nadie ceda, porque Ucrania no puede ceder la entrega de su territorio y Rusia no puede decir que no va a mantener lo que dice que es suyo. Y por tanto, con esas dialécticas se va a producir, sería una congelación del territorio. Entre Corea del Norte y Corea del Sur llevan ¿cuántos años así? 70 años, 75 años congelados su frente. Pues voy a ver en Twitch si hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, la idea era un poco presentaros el libro. El que quiera saber más está aquí en un mundo convulso, claves geopolíticas. Os expliqué que podéis estar atentos a mis redes sociales para saber dónde voy a dar presentación del libro o una charla. Y nada más, os espero todavía más aquí en Belum Artis. Mañana es miércoles, hay frente de batalla. ¿El libro se podrá comprar en Lima? No lo sé si la editorial no creo que distribuya en Perú, pero Amazon puede que sí lo logres por Amazon, o si no, claro, hay que pagar los gastos de envío. Es en mi página web franciscogarciacampa.com, franciscogarciacampa.com/libros. Me lo puedes pedir. Ya mandé libros a Argentina, mandé libros a México y os llegarían firmados y dedicados, ¿vale? En mi página web, franciscogarciacampa.com. Pues estará en el Corte Inglés, sí, supuestamente me dijo la editorial que sí. Una cosa es que esté en la estantería del Corte Inglés de todos los Corte Inglés de España y otra que lo puedas pedir en cualquier Corte Inglés, eso seguro. En cualquier Corte Inglés lo puedes pedir. ¿Cuándo va a haber programa de Lope Anfisa? Este sábado, este domingo, lo más seguro que sí. El anterior yo no pude y
hablaré con ellos para que haya reunión de Frente Geopolítico este domingo, como siempre. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y recordar, libro dedicado firmado, aquí, Un Mundo Convulso, en todas las librerías. Ya, al fin, aleluya. Tengo ganas de ir a una librería y a ver si lo veo ya físicamente. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis. Dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros, haceros fans si queréis apoyar el canal. Desde €1 en cualquier plataforma podéis ayudar al canal y eso también hace que YouTube te recomiende. Si hay más gente que se hace fans, lo recomienda más y podremos llegar algún día, dentro de 5 años, a los 200.000 seguidores. Gracias a todos y hasta la próxima.